Bolivia Saludable, revista médica de orientación familiar. Es el Día Internacional Mundial del Riñón y en el primer bloque vamos a estar hablando justamente con una especialista, con la doctora Natalia Cardona, nefróloga, todos los aspectos importantes, porque debemos tener muy claro lo que es la prevención, doctor Quiroga, sobre nuestros riñones. Claro que sí, ha habido una incidencia bastante elevada en estos últimos tiempos, no solamente a nivel nacional, sino mundial, los problemas de los riñoncitos, que lamentablemente muchas de las personas no tienen conciencia de cuidarlos, ¿no? Entonces tenemos nuestro especialista, el cual nos va a ir hablando del tema específicamente del riñón. Y hay datos que hay niños que en Cochabamba que tienen justamente enfermedades renales y que 2 o 3 necesitan máquinas, entonces es alarmante y todo esto nos explicará nuestro especialista. Claro que sí, todos unos consejos que nos va a ir dando para ver cómo podemos ir previniendo las enfermedades futuras. Y en el segundo bloque con la doctora Elizabeth Sandagorda hablamos de verrugas vulgares, que ¿será la verruga común, doctor Quiroga? Eso nos va a aclarar la doctora Sandagorda y pues auspiciado por supuesto por Conbase, que nos va a traer a la doctora Sandagorda, que es especialista de dermatóloga. Perfecto, pero vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Comenzamos el programa justamente con la doctora Natalia Cardona, nefróloga, quien nos acompaña porque estamos hablando justamente del Día Mundial del Riñón. Doctora, buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, doctor. Un placer, doctora. Mire que estábamos justamente el día de ayer comentando el Día Mundial del Riñón y en estos últimos tiempos se ha ido incrementando lamentablemente esta incidencia. ¿A qué se debe, doctorita? Mire, sí es una incidencia alarmante, ¿no? A nivel mundial, más de 850 millones de personas viven con algún grado de enfermedad renal y de esas 850 millones, aproximadamente 2 millones de personas viven en algún tipo de diálisis. Es verdad que son cifras alarmantes. Y las causas, bueno, dentro de las causas, la primera a nivel mundial es la diabetes mellitus. La segunda causa, la hipertensión arterial sistémica. Y como tercera causa, las enfermedades propias de los riñones. Muy bien. Y cuando hablamos de enfermedades propias de los riñones, doctora Cardona, ¿cuáles serían estos puntos, ¿no? ¿Qué enfermedades? Hay enfermedades que llegan a causar propiamente dentro de los riñones una alteración, como el lupus eritematoso sistémico. Tenemos algunas glomerulopatías, que así se conocen las enfermedades propias de los riñones. La gran mayoría son de etiología autoinmune, es decir, el propio cuerpo ataca los riñones. Entonces, por eso son propias de los riñones. Claro que sí, y lamentablemente pues muchos de los pacientes tienen antecedentes también que lamentablemente pues no tienen el cuidado. ¿Desde qué edad más o menos estaríamos hablando, doctora? Lastimosamente es una enfermedad que daña desde los niños. Tenemos niños muy pequeños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos un poco más grandes y personas de la tercera edad. Es una enfermedad que puede dañar a cualquier edad. Y que lamentablemente está acrecentando esta enfermedad. Bueno, doctora, ¿y ¿qué haríamos nosotros, digamos, para ir previniendo todas estas patologías del riñón? Como decíamos que la primera causa es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, vale mucho la pena empezar a atacar desde ese punto, es decir, controlar la pandemia que hay de diabetes, por ejemplo, en el mundo, controlando el peso, haciendo un chequeo anual, por lo menos con el médico, ya sea el médico general o su médico internista, para saber si tiene o no tiene diabetes, si hay sobrepeso. La obesidad, por ejemplo, causa también un daño renal, que asociado a la diabetes tiene un peor pronóstico. Entonces, nuevamente, control de peso, un chequeo médico anual y obviamente sí, hidratarse adecuadamente, evitar las deshidrataciones. A mayor periodo de deshidratación, si ha habido muchas deshidrataciones, se va perdiendo función renal. Bien, y líneas telefónicas las vamos a habilitar ahora mismo. Puede llamar a la línea fija 453-4438 o el número de celular 675-80879, llamada o un mensajito. Para comprender más el tema y sea también que nuestros televidentes puedan tomar conciencia, doctora, hablemos un poquito de las funciones principales de los riñones, porque a veces, bueno, es mi riñón, ¿no? Hago pipí y ya. Sin embargo, las funciones son primordiales en el ser humano.
Exactamente, los riñones son órganos sin los cuales no se puede vivir, al igual que el corazón, al igual que los pulmones, son órganos que efectivamente sus funciones a veces no están tan valoradas probablemente en la población general, pero efectivamente podemos decir que eliminan todas las toxinas que el cuerpo debe eliminar. Una parte se eliminan a través de las heces, pero un gran porcentaje se elimina a través de la orina. Los riñones son órganos que están sumamente especializados para filtrar esas toxinas. Claro que sí. Una de las situaciones que conlleva también a esto, como usted decía, la hidratación, y generalmente esto se va viendo en la consulta diaria, que hablábamos tras cámaras, que a ver, el tema de tomar agua, que muchos de los pacientes no tienen la conciencia, prefieren tomar una gaseosa a agua. O sea, ¿cómo sería, doctora, si usted nos recomendaría para cuántos litros tenemos que tomar diario para que nuestro riñoncito esté funcionando perfectamente? Precisamente otra de las funciones básicas de los riñones y muy importantes es la eliminación del líquido excedente. Para que los riñones puedan funcionar bien se necesita una buena hidratación. Eso aproximadamente es alrededor de 2 litros de agua al día. Eso depende del, por ejemplo, el ejercicio, la actividad física. Si es extenuante hay que tomar un poco más de agua. Si hay alguna deshidratación, ya sea vómito, diarrea, hay que tomar un poco de más agua. Pero normalmente se puede tomar todos los días alrededor de 2 litros de agua. Es cuestión sobre todo de costumbre, porque sí, yo también escucho muchos pacientes que no quieren tomar agua, que prefieren cuestiones más azucaradas, pero es cuestión de ir haciendo una costumbre con el agua. Es importante, o sea, incluso los refrescos azucarados, ¿no? O hervidos en la casa, tiene que ser agua, señores. Tenemos ya una consulta, doctorita. Aquí está. Muy buenas noches, y me puede decir, por favor, mi niño le detectaron que está mal del riñón, son los primeros análisis. ¿A qué se debe? Él tiene 8 años. De acuerdo. Dentro de la nefrología habemos los nefrólogos de adultos y los nefrólogos pediatras. Las causas o etiologías de las enfermedades renales varían mucho entre adultos y niños. En los adultos, como les comentaba, primer lugar diabetes, segundo lugar hipertensión, pero en los niños no es igual. En los niños muchas veces son enfermedades autoinmunes, enfermedades como las glomerulopatías que pertenecen a los riñones. Es muy importante que lo haga revisar con un nefrólogo pediatra para que le diga si amerita una biopsia renal o si amerita otro tipo de tratamiento. Claro que sí, dentro de los líquidos que seguíamos hablando, doctora, 2 litros. Muchos de los pacientes dicen, tengo que tomar 2 litros de agua, incluyendo el tema de los refrescos hervidos que hablábamos, o de las aguas hervidas, que generalmente dicen, entonces, ¿cuánto voy a tomar diario? Entonces, esto para ir aclarando a nuestros televidentes que 2 litros de agua también tiene que ir incluido el tema de las aguas hervidas, no gaseosas. O las sopitas, tal vez. Incluye, todos los líquidos pueden estar dentro, pero idealmente agua 2 litros, y lo demás puede ser aparte su sopita, aparte el té, aparte el café, ¿no? Mientras más hidratación para los riñones, mejor. Muy bien. Y bueno, vamos a nuevamente líneas, por favor, aprovechemos la presencia de la doctora nefróloga Natalia Cardona. Es importante cuidar nuestros riñones y estamos en el Día Mundial del Riñón, por favor. Ahí está, líneas telefónicas 453-4438 o al número de celular 675-80879. También escuché sobre, doctora Cardona, sobre las piedras en el riñón. ¿Eso puede ser un factor de riesgo en la pérdida funcional del riñón o para justamente entrar a hemodiálisis o diálisis? Sí, tenemos pacientes que por esto se llama nefrolitiasis o cálculos renales, mejor conocidos así, sí pueden llevar a insuficiencia renal crónica terminal o avanzada cuando los cálculos son a repetición o van dañando ciertas partes del tejido funcional renal, o cuando son cálculos muy grandes que llegan a obstruir completamente la vía urinaria. Por suerte, esto puede tratarse. Los cálculos, por lo general, cuando miden menos de 1 centímetro, con mucha hidratación y algunas medidas que les damos, pueden eliminarse a través de la orina. Pero si son cálculos de más de 1 centímetro de diámetro, puede que no salgan y causen una obstrucción,
que amerite que intervenga un médico urólogo para poderla retirar. Una de las causas también, por ejemplo, íbamos hablando de que infecciones urinarias a repetición, por ejemplo, en las mujeres, por sobre todo lo que va a hacer es que va a ser una nefropatía, o sea, lamentablemente pues una infección, para que nos entiendan los televidentes, una infección en el riñón. Explíquenos, doctora, infecciones repetidas en el riñón, ¿a qué nos va a llevar? Depende mucho si son infecciones urinarias bajas o si son infecciones urinarias que toman inclusive la parte renal. Cuando son bajas, por lo general es la cistitis, que solamente daña la vejiga, pero si daña un poco más arriba ya es la pielonefritis o podemos tener abscesos renales también. Todo esto, cuando ya afecta el riñón como tal, va a provocar que se vaya perdiendo parénquima, tejido renal funcional, y poco a poco puede provocar un daño hacia la insuficiencia renal. En los niños, por ejemplo, es una causa frecuente las infecciones urinarias a repetición. A veces cuando hay una alteración en la anatomía, por ejemplo, un reflujo vésico-ureteral, que va a provocar precisamente que la orina retorne y vaya formando infecciones del paciente. Claro, uno de los grandes problemas es eso, ¿no? Y la concientización de lo que usted decía, ¿no? Para ingerir lo que es tomar agua o por sobre todo los líquidos, que es con lo que va a trabajar el riñón. Muchos de los pacientes, de las personas, no tienen conciencia. Me parece que tenemos una consulta. Disculpas. Buenas noches. Ahora sí la doctorita le escucha. Adelante con la pregunta, señor. Soy una persona de tercera edad, ya tengo mis 62 años. ¿Y qué es lo que puedo hacer, digamos, un tratamiento, una consulta? Casi no, pero un poco ya siento de los riñones. Muchas gracias por su consulta. Bueno, él dice que siente los riñones y si puede hacer algún tratamiento. ¿Qué pasos debe seguir el señor? 62 años tiene. ¿Y nos comentó si era diabético, hipertenso, algo más o solo tiene molestia? Sí, tiene molestia en los riñones. Muy bien. Una de las consultas muy frecuentes en nefrología es el dolor en la parte lumbar, como lo conocemos nosotros, o que la población nos refiere dolor en los riñones. Los riñones por lo general no provocan un gran dolor. O sea, por lo general hay primero que descartar que no se trate de un dolor muscular paravertebral, es decir, alrededor de la columna, ambos lados. Si se trata ya de origen renal, hay que descartar, por ejemplo, los cálculos renales. Ese es uno de las principales causas de dolor a nivel de los riñones. Y para eso se necesita hacer una ecografía renal y por lo menos un examen de sangre para conocer la función de sus riñones, es decir, su urea, su creatinina y algunos más. Claro, una de las cosas que de pronto tenemos que hacer es el laboratorio justamente que dice para ver la función renal. En este laboratorio, por ejemplo, doctora, ¿qué podíamos esperar de un paciente? Por ejemplo, 62 años, podíamos pensar que fuera diabético o alguna patología de base. Entonces, ¿cómo la podríamos ir orientando al paciente? Ya. Cuando un paciente viene con nosotros mayor de 60 años, debemos pesarlo, tallarlo, ver si no tiene datos de sobrepeso, preguntarle, hacerle una historia clínica donde tengamos todos los antecedentes minuciosamente detallados, si es diabético, hace cuántos años, si es hipertenso, qué medicamentos toma. También es muy importante saber si no se han automedicado. Muchas veces la población cuando tiene alguna molestia empieza a automedicarse o a tomar herbolaria o mates naturales, etcétera, y algunas de esas cosas pueden causar daño renal. Entonces, eso se debería hacer con él, por ejemplo. Bien, buen tema, buen punto, porque por ejemplo, los medicamentos a largo tiempo, porque muchas personas nos automedicamos, doctora. ¿Con el tiempo puede dañar la funcionalidad del riñón? Sí, la verdad es que hay sobre todo grupos de medicamentos que tienden a ser más nefrotóxicos, es decir, dañan más los riñones. Estos pueden ser sobre todo los antiinflamatorios y analgésicos. Muchos medicamentos son vendidos fácilmente en farmacia sin receta médica y los pacientes solamente se aproximan a preguntar qué puedo tomar para el dolor. Entonces fácilmente se automedican y eso sí, a la larga, sobre todo si se hacen cursos prolongados de más de 2 semanas de tratamiento, automedicado, de analgésicos o antiinflamatorios sobre todo, de ciertas familias, pueden tener enfermedad renal. Claro, uno de los grandes problemas que pasa acá en Bolivia es de que es el único país donde usted va a la farmacia y pide el medicamento que usted guste y le vende. En otros países lo que es totalmente diferente, ¿no? Sí, es verdad. Allá necesitan una receta y pues bajo una orden médica.
Doctora, yendo un poquito más allá, ¿y cuándo llegaríamos de pronto al cáncer de riñón? Ya, la población, pues sí hay un porcentaje de la población que puede sufrir cáncer, ya sea de vejiga. Tenemos toda nuestra vía urinaria, que puede ser cáncer renal, puede ser cáncer en vejiga, y ya un poquito más compete a los urólogos el cáncer de próstata, pero también lo vemos mucho los nefrólogos, porque llega a obstruir la vía urinaria por el tamaño del tumor, por así decirlo. Entonces sí hay un porcentaje de pacientes que pueden tener cáncer renal. La verdad es que la edad varía mucho, a diferencia de otros cánceres que pueden afectar más a la tercera edad, etcétera. El cáncer renal a veces puede afectar inclusive a partir de los 40 años, y dependiendo de qué tipos de cáncer, a veces también en los niños hay algún tipo más prevalente. Claro. Y sería importante las recomendaciones, doctora Cardona, por favor, a nuestros televidentes, ahora por ser el Día Mundial del Riñón, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos da? Consulta, el control de alimentación, todos los puntos, por favor, para que puedan tomar en cuenta. Claro que sí. Bueno, como nefrólogos les recomendamos sobre todo que hagan un chequeo médico anual, eso es muy importante, ya que la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa. Al igual que la diabetes y la hipertensión, sobre todo en sus etapas tempranas, la enfermedad renal crónica es silenciosa y puede eventualmente llegar a causar un daño tan importante que recién hay algunos síntomas. Entonces es importante hacer un chequeo anual para conocer si tenemos algunas enfermedades. Luego otro consejo puede ser hidratarse adecuadamente, como habíamos hablado, por lo menos 2 litros de agua al día u 8 vasos de agua también al día, para conocer un poco mejor la cantidad. Mantener un peso saludable, mantener una dieta saludable, es decir, que tenga frutas, verduras, proteína, no exagerar en los carbohidratos. Otro puede ser disminuir el consumo de sal. Le recomendamos por lo general a los pacientes no suspender la sal, porque eso es muy difícil, simplemente lleva a que los pacientes no quieran comer, pero sí se puede disminuir el consumo de sal. Por lo general estamos acostumbrados, sin darnos cuenta, a dietas muy altas en sal. Entonces solamente con esa reducción ya es algo favorable en general para el organismo. Entonces esos pueden ser algunos de los consejos. ¿A partir de qué edad, doctora, nos aconseja de pronto hacernos laboratorios para ir viendo y chequeando nuestros riñones? La verdad es que no hay una edad como tal en la nefrología de adultos, pues desde el adulto joven ya tenemos algunos pacientes, pero podemos hablar tal vez a partir de los 40 años, cuando ya algunas enfermedades pueden empezar a manifestarse, desde la diabetes hasta la hipertensión, etcétera. Entonces, tal vez a partir de los 40 años sería un poquito más lógico que, aunque no haya síntomas, hagamos un chequeo anual. Pero no olvidemos que hay muchos pacientes, muchas personas que están con hemodiálisis y también lo que es diálisis peritoneal, si no me equivoco. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones tanto para los familiares y para los pacientes? Porque la calidad de vida baja, doctorita, y también emocionalmente. ¿Qué recomendaciones para ellos? Ese es un tema muy importante y alrededor del cual estamos trabajando justamente con este Día Mundial del Riñón. A partir del 2006, pues cada año se celebra este día, y cada año hay un eslogan diferente. Este año es Viviendo Bien con Enfermedad Renal Crónica. Entonces lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para eso, como nefrólogos, trabajamos de manera integral con el equipo de psicología, con el equipo de trabajo social y con el equipo de farmacia. En estos tres nos apoyamos médicos y enfermeras para poder dar atención integral. Es verdad que la calidad de vida disminuye, sobre todo al momento del diagnóstico. Eso es algo que me gustaría puntualizar. Puede que en el momento de iniciar la diálisis todo parezca muy terrible, parezca que la calidad de vida va a bajar muchísimo, pero un poco más adelante y con el apoyo de todo el equipo integral, los pacientes logran salir adelante. Tenemos muchos pacientes que se han casado, que trabajan, que han hecho una vida muy productiva a pesar de estar en diálisis. Y también hay pacientes que van al trasplante renal. Entonces, todo eso, lo que queremos decir los nefrólogos es que hay más vida allá de la enfermedad renal crónica. Una de las cosas también que en Bolivia sabemos que es un país todavía en desarrollo. Hay muchos pacientes que sufren esta enfermedad, no les alcanza mucho el dinero. Tenemos el equipo correspondiente de diálisis para nuestros habitantes, para nuestros pacientes de Bolivia.
Les comento que, Bolivia trabaja ya varios años con el programa de salud renal a través del Ministerio de Salud. Este cubre a los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces acceden a todo lo que es el tratamiento, desde la hemodiálisis, sus catéteres, todos los fármacos, todo esto a través del programa de salud renal. Entonces, a diferencia de otros países donde todo es pagado, la verdad, por los pacientes, ¿no? Y es un tema muy amplio, así que queda pendiente, doctorita. Ahora la visita es para decir a nuestros televidentes, sea consciente, prevenga, si no está mal el riñón hay que cuidarlo, y si está con hemodiálisis y los tratamientos, hay que seguir adelante porque también tiene una buena calidad de vida, como usted menciona, y va a estar pendiente el siguiente tema. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Claro que sí, y el número de teléfono de la doctora Natalia Cardona, especialista en nefrología, sale a pie de pantalla. Es el 6949-5461, 6949-5461. Muchas gracias por su visita. Bolivia Saludable, revista médica de orientación familiar.